Y eso es teología, el estudio acerca de Dios, la lógica acerca de Dios, y eso nos debe llevar a la doxología, que es a glorificar a Dios. O sea, no se queda en nosotros, sino es para que de nosotros salga alabanza y gloria a Dios. Y a través de ese conocimiento podamos gozarnos en Dios. Eh, no solamente es algo que deba llenarnos de temor únicamente, que deba decir, bueno, este es Dios y tengo que obedecerle, sino el fin de conocerle es deleitarnos en Dios, llegar a ver su obra en el mundo, en nuestras vidas, como decían ustedes, y eso nos debe llevar a glorificar a Dios, a deleitarnos en Dios. Es decir, no solamente es un conocimiento ahí como de alguien superior a quien temer, hay que temerlo, pero al mismo tiempo es un Dios a quien hay que amar y en el cual nos podemos deleitar en Él y en lo que Él hace en nuestra vida. Ese es el fin supremo del hombre, conocerlo a Él y deleitarnos en Él. La vida cristiana debería ser gozosa, gozosa en ese conocimiento y no reprimida, ¿no? Entonces, la idea es aproximarnos a comprender la infinidad y majestad y la gloria de Dios. Fíjense el término, es aproximarnos. Nunca vamos a conocer completa, plenamente en esta vida, en este cuerpo, a Dios. Es imposible. Pero sí, a través de su palabra escrita, podemos aproximarnos a conocerlo. Y bueno, el versículo es Primera Crónicas 29:11. No sé si alguien puede leerlo. Ahí está en la pantalla. Tuya es, oh Señor, la grandeza ¿Están y el conectados? poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano sobre todo. Amén. De Él es el dominio. Él se exalta como soberano sobre todo. Fíjense, de Él es todo. O sea, ese es el tamaño del Dios que tenemos. Fíjense cómo la Biblia de las Américas dice, oh Señor, y, y la Reina Valera dice, oh Jehová, o Yahvé, que es similar. Se puede usar las dos traducciones para ese nombre. Acuérdense que en el original, en el hebreo, cuando dice acá, oh Señor, o oh Jehová, es el tetragramón. H, H, pero como es impronunciable, no hay una certeza de cómo se pronuncia, por un lado, y por otro lado era tan santo, tan puro, que no querían nombrarlo. Entonces los de la versión Septuaginta, si se acuerdan que vimos en la lección 1, que es una traducción del Antiguo Testamento al griego, unos 180 años antes de Cristo, tradujeron Yahvé como, bueno, el tetragramatón o tetragramón como oh Señor, ¿no? Que es, que es una traducción posible, ¿no? Kyrios, o Curios o Kyrios en griego. Y luego la Reina Valera, Casidoro de Reina, lo tradujo como Jehová, que es una transliteración de ese tetragramón, ¿no? Entonces, es correcto en ambos sentidos decirlo. Sabemos que estamos mencionando a Dios Padre, que hemos llegado a un tiempo en que debemos hacer estas precisiones por diferentes corrientes, ¿no? Sectarias que quieren invalidar esto y hacerse los más, digamos, los más puros, los más exactos, ¿ok? Y sin sustento ni técnico, científico, ni histórico. Entonces, el punto acá de que es del Señor toda grandeza, todo poder, toda gloria, toda majestad. Y hemos visto que Dios es autoexistente, es decir, algunos llaman también esto la seidad de Dios, es decir, él existe en sí mismo, nadie lo creó, él no necesita de nadie. Por eso la pregunta, algunos dicen, ¿quién creó a Dios? Bueno, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Bueno, a Dios no lo creó nadie, porque Dios no es materia como nosotros y no está sujeto a la ley de la causa y efecto como nosotros. Entonces Dios es autoexistente
y esa autoexistencia es asumida, como hemos visto en Génesis 1:1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia comienza declarando eso, no explicando más. Entonces, por eso es Dios, ¿no? Cuando Él dice yo soy, no dice yo era, yo seré, sino yo soy. Él es eterno, es siempre eterno. Él es el único eterno. Bueno, en este tiempo murió, como ustedes saben, un futbolista famoso, al cual hemos admirado en su fútbol principalmente, más no en otras facetas. Y dicen, no, Él es eterno. Y se entiende, digamos, de que obviamente en el recuerdo, en la memoria, digamos, ¿no? Si es por ese lado está bien, pero nadie es eterno, solo Dios es eterno desde el principio hasta el fin. Entonces, por eso es yo soy. Em, y Dios ha ido desde la eternidad. Isaías 43:3. Es decir, nadie creó a Dios, porque el que lo haya creado a Dios, pues sería Dios, ¿me entienden? Entonces, también hemos visto que muchos cuestionan la existencia de Dios, no necesariamente por una cuestión racional, no porque haya falta de evidencia racional o filosófica o lógica, sino porque ya no es una cuestión de intelectualidad, sino es una cuestión de moralidad. Es decir, según Romanos, como hemos visto, Romanos 1:18, 1:22, Romanos 2, dice que el pecado en el hombre, el haber negado a Dios, lo lleva a la necedad, lo lleva a desvirtuar la verdad, y el hombre no quiere asumir la existencia de Dios, no porque no haya evidencia, sino porque no quiere tener la idea, la noción de dar cuentas a alguien. Ese es el punto. No quieren dar cuentas a nadie. Una vida libremente. Que saben que si aceptan la existencia de Dios, si asumen la existencia de Dios, pues asumen que Él es el creador. Y si Él es el creador, Él es el legislador, el dador de la ley en esta vida, en este mundo, ¿me entienden? Entonces, ya saben a qué se refiere la ley de Dios, ¿no? Que demanda adoración, que demanda santidad. Entonces, no quieren eso porque quieren seguir viviendo en su mente como les da la gana, a su manera, y no quieren dar cuentas a Dios. Entonces, ese es el punto. Hemos visto que según Romanos 1:18 decíamos de que Dios ha hecho evidente entre los hombres a través de la conciencia. Hemos sido creados a imagen de Dios y Él nos ha dado una conciencia, y esa conciencia nos acusa de lo que es bueno y de lo que es malo. No es una revelación plena de Dios o del Mesías. No es que ya nacemos sabiendo de que somos pecadores y necesitamos de Cristo el Mesías, no a esa profundidad de conocimiento o de conciencia, sino de entender que hay un ser superior, que somos finitos y que algo es bueno y algo es malo. Aunque no te lo enseñen, sabemos que matar es malo aunque nadie te lo enseñe, está en tu mente, que mentir es malo, que engañar es malo, ¿no? Eh, Cosas como esas. Y hemos visto que Dios se revela en la conciencia, pero también se revela en la creación. Es decir, la creación nos habla de que, bueno, si tú ves la creación, el universo y todo lo que existe, dices, ¿quién creó esto? ¿De dónde viene todo esto? Y de hecho los científicos se preguntan eso y generan teorías de eso, ¿no? Y a pesar de que el Big Bang es una teoría, ¿no? De que indica de que todo explotó de una partícula minúscula, ¿no? Se llama, ese momento se llama la singularidad, y que ahí explotó y en ese momento se formó el tiempo, el espacio, la materia. De eso no hay ninguna duda al respecto, no hay ninguna duda de que hay un inicio. O sea, la comunidad científica acepta de que el universo actual tiene un inicio, que no es infinito. Por un tiempo, antes de Einstein, la teoría de la relatividad, y de Lemaitre, que era un sacerdote científico, se tenía como una teoría del que el universo es infinito, pero luego se demostró de que el hecho de que el universo se expande significa que tiene un inicio, ¿no? Porque la explosión hace que se vaya expandiendo, es como inflar un globo. Cuando tú ves que un globo que tiene puntitos, tú lo vas inflando, esos puntitos se van expandiendo y se van haciendo más visibles, eso significa que hay un inicio, ¿no?
eso, la segunda ley de la termodinámica, que ve que la energía se va reduciendo, indican que hubo un inicio. Es como que tu batería de tu teléfono, tú vas viendo 70%, 50, 30, eso te indica que en un momento estuvo cargado y que poco a poco se va agotando. Cosas como esas, digamos, que podemos ver en la creación. Ahora, los científicos dicen, sabemos que hay un inicio, pero no reconocemos que ese inicio lo haya hecho Dios. Ahorita la comunidad científica o la ciencia no puede responder qué ocasionó ese primer átomo, la molécula esa, la partícula, mejor dicho. ¿Se acuerdan? El bosón de Higgs. No, se llama así porque el que ha descubierto o el que ha propuesto esa teoría, eh, no sabemos de dónde vino esa materia, es decir, cuál es la causa de esa materia. Algún día lo sabremos, dice. Pero ellos totalmente se cierran a la posibilidad de ser fuera del tiempo, fuera de la materia, fuera del espacio, haya creado el mundo, ¿no? O el universo. Entonces, Dios se revela a través de su creación, Dios se revela a través de la conciencia. Y hemos visto que cuando los hombres ignoran el poder creativo de Dios, cauterizan sus conciencias y se apartan de él, y dice que Dios los entrega a sus propias concupiscencias y empiezan a cambiar las cosas, empiezan a cambiar el uso natural, incluso ya habla de la sexualidad, Romanos 1, 21, 22. O sea, cuando tú niegas a Dios, eres un necio, dice Salmo 14, 1. Dijo el necio en su corazón no hay Dios. Dijo el tonto, es decir, no porque no hay evidencia, sino porque no quiere aceptar lo que es evidente, ¿no? Y una mentira te lleva a otra mentira, un engaño te lleva a otro engaño y así vas embarrándote más en ese sentido, ¿no? Entonces, no la estoy poniendo completa porque ya hemos visto ello, algo que distingue igual a Dios de cualquier otro Dios, entre comillas. Hay un solo Dios, bíblicamente hablando, pero obviamente el mundo tiene deidades o supuestas deidades. Por ejemplo, el hinduismo tiene como 300 millones de dioses. El hinduismo bueno, el hinduismo es una religión dentro de la India, pero que acepta la existencia de billones de dioses. ¿No? No hay un solo Dios, y es un politeísmo. En algún caso es un panteísmo, es decir, todo es Dios, los animales son Dios, hasta la piedra puede ser Dios, o un animismo, ¿no? Que también Dios está en todas partes. Si ustedes han visto la película Avatar, la filosofía detrás de Avatar es precisamente esa filosofía oriental del panteísmo, del animismo, de que todo está conectado a un ser supremo, ¿no? Los árboles, la naturaleza, todo lo un alma, y eso está conectado a un alma, ¿no? No es Dios, pero es algo como algo, todos estamos conectados a algo, y eso es mentira, no es así. Según la Biblia, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, no las plantas, no los animales, y los animales y las plantas y el ser humano no somos Dios, ¿no? Somos creación de Dios, y dentro de esa creación de Dios se distingue al ser humano como la única categoría creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, mucho cuidado con esas películas que van metiendo ese tipo de cosmovisión o de filosofía a nuestras mentes y a la de nuestros hijos, ¿no? Y por eso es que vemos tantos extremismos en los movimientos ecologistas o de animales, porque ellos ponen a la misma altura. Ahora, eso no significa que no protejamos el medio ambiente, eso no significa que no protejamos a los animales, pero ya a los extremos, a los que los llevan y a la motivación por la cual lo hacen, eso es lo pecaminoso y lo peligroso, ¿no? Siempre el ser humano está por encima de todo. Imago Dei, gobierna sobre todo. Tal vez no bien, pero ese es su rol. Entonces, hay un solo Dios, y esa es la tarea de la teología, estudio de Dios, la lógica de Dios, es decir, Dios se revela al hombre, en tanto que la religión da dentro de la categoría de la sociología, que es el hombre estudiando cómo explicar la existencia de todo, y para eso crea deidades o dioses, digamos, ¿no? Pero teología no es lo mismo que religión. La teología es Dios revelándose a través de la palabra, la teología bíblica, a través de la Biblia, para que nosotros conozcamos de Dios. En tanto que la religión es el hombre tratando de generar teoría o buscar
cómo explicar la existencia de alguien superior y crear religiones. Esa es otra cosa, es de abajo hacia arriba la religión, la sociología, de abajo hacia arriba, en tanto que la teología es de arriba hacia abajo. Dios se revela, ¿no? Entonces Dios es uno, pero al mismo tiempo es trino. Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, sobre el concepto, hemos dicho que no es una contradicción porque Dios es uno en esencia, en naturaleza, pero es tres personas, ¿no? Entonces, no son categorías, sería una contradicción si decimos una sola persona y al mismo tiempo tres personas. No, algo no puede ser lo mismo, diferentes categorías, algo no puede ser A y B al mismo tiempo, ¿no? O es A o es B. En este caso no es una misma categoría, es una esencia, una naturaleza, pero manifestada en personas diferentes. Y hemos dicho que no vamos a poder comprender totalmente nuestra mente el misterio de la Trinidad, pero es algo que la Biblia nos revela claramente. Aquí están los pasajes, está en el grupo, pero lo vamos a ver a detalle más adelante. También sabemos que esta Trinidad, el Padre está en los cielos, aunque su centro está en cualquier lado del mundo, digamos que Él puede estar en el cielo, en el tercer cielo, pero al mismo tiempo Él habita todo el universo. Él está en todas partes, es omnipresente. Cristo está en el cielo a la mano derecha del Padre, pero al ser parte de la Trinidad, al mismo tiempo en un misterio, está en todas partes a través del Espíritu Santo, que también está en medio de nosotros. Entonces, son misterios, no vamos a poder entender todo eso. Entendemos a través de la revelación de la palabra de Dios. Y por el hecho de que es Dios, puede hacer eso. Dios es un espíritu invisible, ¿no? No tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene ojos. Y bueno, algunos dirán, bueno, la Biblia dice, Él te sostiene con su diestra. Los ojos de Jehová están atentos a los justos, a las oraciones de los justos, dice, y contemplan toda la tierra. Pero cuando la Biblia usa manos, ojos, esa terminología humana, se llama antropomorfismo, ¿no? Antropos es la palabra griega para hombre y morfismo es forma de hombre, es decir, tiene que usar formas de hombre para que nosotros entendamos que su mano es poderosa, que su diestra es poderosa, que tiene ojos que ve, pero en realidad es espíritu. Y aún cuando habla de emociones, se llama antropotatismo. Dios tiene emociones, pero no necesariamente las mismas emociones que nosotros. Pero bueno, eso es para que nosotros entendamos eh, un poco acerca de Dios, la Biblia usa antropomorfismos y antropotatismos, ¿no? Antropomorfismos relacionados a la forma de hombre y antropotatismo relacionado a las emociones del hombre. Y hemos visto que la gloria de Dios puede ser vista a través de la palabra de Dios. Así que, bueno, ahora entramos un poquito más a nuestra lección del día de hoy. Conociendo a Dios. Hemos visto que alguien creo que al comienzo Arnaldo mencionó que es posible conocer a Dios. ¿Por qué sabemos que es posible conocer a Dios? Jeremías 9:24, ¿alguien se acuerda qué dice? Creo que aquí lo tengo a mano, dice, mas alábese en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si de algo te vas a gloriar, en entenderme y en conocerme. Es que la Biblia nos da a entender claramente que sí es posible conocerlo, pero al mismo tiempo Dios es incomprensible en su totalidad. O sea, no es que es incomprensible absolutamente. Podemos comprenderlo, pero no plenamente, porque nosotros estamos limitados. Si nosotros pudiéramos comprender a Dios plenamente, ya seríamos como Él. Pero un día lo vamos a conocer tal cual es, dice la palabra. Ahorita estamos limitados por nuestra mente finita, porque somos seres creados, y además, ¿se acuerdan? Hay un elemento más por el cual estamos limitados, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Una por la mente finita y otro por algo que pasó y que ahora tenemos esa consecuencia.
¿Están ahí? Mm, Sí, sí, sí. ¿qué Ok. estamos pensando? Estamos limitados en conocer a Dios por nuestra mente finita y por nuestra, empieza con N, son dos palabras, N y C, el inicio de las dos palabras. Por nuestra naturaleza Caída. caída, Aida. exacto, por nuestra naturaleza caída. Luego de que Adán y Eva pecaron, el pecado entró a la humanidad y eso distorsionó nuestro conocimiento de Dios. Y bueno, unos más y otros menos, nuestra conciencia, nuestro ser está caído, está corrompido y eso no nos permite vivir cabalmente. Dios no tiene límites. Job es alguien que describe eso. Dios le responde a Job, vos has estado y en mi mano están todos los montes de la tierra, yo he medido todas las profundidades de la tierra, él habita la eternidad. Es sorprendente solamente ponerse a pensar en Dios, es para caer de rodillas, ¿no? Ahora, Dios puede ser percibido divinamente, solo puede ser percibido divinamente. No todos pueden percibir a Dios cabalmente. Sí podemos tener, según Romanos 1:18, nadie tiene excusa para decir que Dios no existe. Dios se ha revelado a nuestra conciencia, pero ya una percepción más profunda de Él es solamente divinamente, a través del Espíritu Santo. ¿Alguien puede leer 1 Corintios? Rápido, rapidito. Vamos. ¿Qué pasa, amiga? 2, 9 al 16, ¿no? Sí, Ya. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. amén. Gracias, Priscila. Fíjense, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura, porque no tiene el Espíritu Santo. ¿Quién conoció la mente de Dios? Solamente el Espíritu de Dios. ¿Y quiénes tienen el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo, nosotros los creyentes. No podemos percibir a Dios sin el Espíritu Santo. Fíjense, no es una fuerza el Espíritu Santo, no es una corriente como sostienen algunos, es Dios. Él nos puede revelar a Dios el Padre, a toda la Trinidad, pero solamente espiritualmente. Es por eso que por más que nos rajemos explicando 1000 teorías sobre la existencia de Dios a nuestros familiares, a nuestros amigos, si ellos no nacen, no son regenerados por el poder de Dios a través del Espíritu Santo, si no nacen de nuevo por Él, es imposible que entiendan a cabalidad a Dios y a la Biblia. Es como estar hablando con un sordo, con un ciego, como un muerto. No te puede entender. ¿Me entienden? Y gracias a Dios nosotros hemos sido
generados por el Espíritu Santo. Podemos tener testimonio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y por eso conocemos a Dios mucho más que la demás gente. ¿Me entienden? Por eso no se trata solamente de argumentos o de raciocinio. A veces veo en las redes, hay páginas interesantes, ¿no? Sobre apología, sobre apologética, que es la defensa racional de la fe. Está bien, sí, pero yo creo que sirve más a cristianos, y si bien sirve también a los incrédulos para que vean que no somos tan fanáticos, sino que tenemos argumentos, pero esos argumentos no convencen a nadie, no convierten a nadie. Es el Espíritu Santo el que convierte. No estoy diciendo que no usemos argumentos con los incrédulos, lo podemos hacer, pero nunca absolutamente, siempre sabiendo que necesitamos del Espíritu Santo que ilumine a estas personas. ¿Ok? Entonces Dios puede ser percibido divinamente a través del Espíritu Santo y a través de Cristo. Mateo 11:27. ¿Alguien rápidamente? Y alguien va buscando Juan 14:9 al 10. ¿Puedo leer? ¿Sí? Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Patricia. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Ajá. Nadie conoce al Padre sino a través del Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, la única manera de conocer a Dios es a través del Hijo. Por eso alguien que no cree en Cristo, que no cree en la divinidad de Cristo, no conoce al Padre. Así se llaman testigos de Jehová. Por eso son testigos de Jehová, no somos hijos de Jehová, ¿no? Porque tenemos a Cristo, quien nos ha adoptado. Bueno, el Padre nos ha adoptado a través de Cristo y por eso somos hijos de Él. Entonces, es a través de Cristo. En otra parte, si mal no recuerdo, en Primera Juan creo que dice el que rechaza al Hijo, rechaza al Padre, ¿no? Y creo que más adelante vamos a ver, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Es decir, que por más que una persona diga creer en Dios o conocer a Dios como un judío ortodoxo, como un testigo de Jehová o como otro, si no conoce a Cristo, si no acepta a Cristo como Dios, no puede conocer a Dios, no puede ser salvo, por lo tanto. No hay un testigo de Jehová que sea salvo, no hay un judío que no acepte a Cristo que sea salvo. En realidad, ninguno que no acepte a Cristo puede ser salvo, ¿no? No porque lo diga yo, sino que dice que nadie puede conocer al Padre si no tiene a Cristo. Nadie viene al Padre, dijo Jesús, si no es a través de mí, ¿no? ¿Ok? Juan 14:9 al 10. Y sí, Juan 14:9 al 10. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Ahí dice el Señor, yo y el Padre no somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora hay que tener cuidado, eso vamos a ver en otras lecciones posteriores, Dios mediante, de caer en un modalismo. No es que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo. Es como que toma diferentes roles. Eso es una herejía. Hay tres personas diferentes. Cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, está diciendo, en esa comunión de la Trinidad, tenemos atributos que son comunes. Entonces, Jesucristo fue Dios encarnado. Y a veces decimos, nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios, es verdad, pero el que ha visto a Cristo, y nosotros que tenemos un registro de lo que Cristo ha hecho a través de los Evangelios y del Nuevo Testamento, a través de Cristo podemos conocer al Padre y también al Espíritu Santo de alguna manera. ¿Me entienden? Es decir, representa lo mismo.
Y por eso me ha visto al Padre. No es que son la misma persona, son tres personas diferentes, pero sí son la misma esencia, que comparten ciertos atributos. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice eso. No sé si es como cuando vemos a un hijo, dice, este es igualito a su papá, ¿no ve? No, a veces físicamente y a veces en algunas actitudes, en algunos gestos, en algunas reacciones, ¿sí o no? Y decimos, igualito a su papá, igualito a su mamá. Bueno, a eso se refiere Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Bueno, ¿qué han puesto en el 3a? ¿Alguien? Aquí tengo el cuadernillo, 3a. Si lo conoces a Él, conoces a Dios. La pregunta era, ¿qué dice Jesús acerca de Dios para conocer a Dios? ¿Conoces a Él? Conoces a Dios, dice Daniel. Está bien, perfecto. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ok, pueden poner todo el versículo ahí o en sus propias palabras, como dice Daniel. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Hay una unidad en la Trinidad. Por eso es triunidad, ¿no? Por eso es triunidad. Ok. Entonces sí podemos conocer a Dios y nosotros tenemos la ventaja de que al conocer a Cristo conocemos a Dios. Y bueno, los que han vivido con Él mucho más, ¿no? Aunque no crean, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Y fíjense, aquí voy a sacar algo rápidamente. Estábamos estudiando Segunda Pedro, leyendo ayer con mi esposa, leyendo un calendario, tenemos ahí de los Gedeones. Y Pedro dice en segunda Pedro 1, dice, luego de que él relata la transfiguración, él luego dice, pero tenemos la palabra profética más segura. Es como decir, yo he visto a Cristo transfigurado ahí en el monte, no me acuerdo si era Getsemaní o el monte Carmelo, no recuerdo. No, el Carmelo es el de Elías. Bueno, pero no sé si dice incluso el lugar, pero dice que fueron llevados a un lugar alto, a una montaña alta, y ahí Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, y ahí estuvieron Elías y Moisés, y Elías representa a los profetas y Moisés representa la ley. Él escribió los 5 primeros libros y Elías todo el resto. Y la voz del cielo dice, este es mi hijo amado, ¿no? En él tengo complacencia, a él oíd. Es como que dice, Cristo es la última revelación, está por encima incluso, es el cumplimiento de la ley de Moisés y de los profetas de Elías y todo el resto del Antiguo Testamento. Es el nuevo pacto, está por encima de eso. Lamentablemente vemos en estos días movimientos, ustedes han visto que yo estuve publicando mucho sobre raíces hebreas porque he visto gente cercana que está en eso, de dónde he salido, y es como que más bien es como decir, Moisés, a él oíd y ya no oigan a Jesús. Es al revés, y esa es la distorsión, la herejía de ese movimiento, ¿no? Entonces, es Cristo. Pero Pedro, cuando dice, yo he sido testigo ocular de eso, luego dice, pero tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Es como decir, si no me creen a mí, más seguro que mi testimonio es la palabra escrita. Y por eso decía que, ¿por qué saco este ejemplo? Porque les decía que a veces pensamos que únicamente los que han estado en el tiempo de Jesús son más privilegiados que nosotros. Pero no es verdad, lo abandonaron los discípulos y la otra gente lo mandó a crucificar. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento, nosotros sí lo tenemos, entonces por eso tal vez somos nosotros mucho más afortunados o bendecidos porque tenemos el Nuevo Testamento completo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el conocer a Cristo se iguala en conocer a Dios entonces? Según lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Porque el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Así es, ¿no? Eso es verdad. Porque
que Cristo es Dios. Y esa es la doctrina, la divinidad de Cristo, como vamos a ver después. A ver, alguien rápidamente, Colosenses 1:15, y después me dicen que han puesto en sus cuadernillos en el 3b y en el 3c. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo Colosenses 1:15. es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjense, Él es la imagen, Él representa a Dios y es el primogénito. Ahora, mucho cuidado cuando vienen los testigos de Jehová y le dicen, te citan este versículo y te dicen, ve, aquí dice que es el primogénito de toda creación, porque para los testigos de la teología riana, que incluso les he mandado algo ahí al grupo, sostienen que Cristo fue creado, que es el más excelso de todos, pero es creado y por lo tanto menor en jerarquía delante de Dios. Ellos no creen en la eternidad. Este movimiento de raíces hebreas del cual he mencionado tampoco creen en la eternidad. Son parecidos a los arrianos, aunque algunos no saben a lo que se están metiendo, pero van a caer en eso. Es decir, es como que Cristo es creado y es menor en jerarquía, pero cuando dice la palabra primogénito ahí, no está diciendo en un orden cronológico, es decir, primero fue creado esto y luego los demás. Cristo no fue creado. De hecho, Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Cristo estaba en el principio de la creación. Cristo creó más bien. Si ustedes leen Colosenses 1:16, 17, van a ver que Cristo creó todas las cosas. Cuando dice primogénito, entonces no es un orden cronológico, sino es supremacía. Es como cuando decimos, en este caso tendríamos que decir ahora, el primer mandatario de la nación, ¿no? Es Luis Arce, o en Estados Unidos Donald Trump, o en cualquier lugar, el primer mandatario de la nación. Pero, por ejemplo, en Bolivia sabemos que si hablamos cronológicamente, ¿quién fue el primer mandatario de la nación? Bueno, espero que sepan eso. Simón Bolívar. Muy bien, Simón Bolívar, él fue el primero. Pero entonces, ¿por qué decimos el primer mandatario de la nación, el señor, el licenciado Luis Arce? ¿Por qué? Porque estamos hablando de preeminencia, de autoridad, no de orden cronológico. Y cuando ahí dice también Cristo, el primero de toda la creación, está usando una palabra que refiere al primero de todo, a lo más excelso de todo, pero no creado, sino que es la autoridad sobre todo. Y ese es el contexto de Colosenses 1:15 al 19. Y esa es una misma palabra que lo vamos a ver en la próxima clase en el Salmo 89, si mal no recuerdo, o 82, que David usa eso mismo, o que se usa, mejor dicho, Dios refiriéndose a David como es el primogénito de los reyes. Y sabemos que David no fue el primer rey, fue Saúl, pero para Dios David era su primogénito, es decir, el preeminente, el más grande, ¿me entienden? Entonces, ese es el término ahí. Entonces, 3b, Colosenses 2:9. ¿Qué dice Pablo acerca de Cristo en Colosenses 2:9? Que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Fíjense, en Cristo habita toda la plenitud de la plenitud de deidad. la deidad. Sí. O sea, en toda la plenitud, o sea, no una parte. Él es plenamente Dios, verdaderamente Dios. Wow, esa es la divinidad de Cristo. No es una parte de Dios, es plenamente Dios. Es igual al Padre en divinidad y igual al Espíritu en divinidad, no en persona, ¿no? ¿Me entienden? Y Colosenses 2 es hermoso, y el argumento de Pablo ahí es que Cristo es Dios, que Cristo es el centro de todo, y justamente en Colosenses 2 él está argumentando en contra de los judaizantes, en contra de los que quieren añadir la ley a la salvación. Dicen, no, ya en Cristo, al ser plenamente de Dios y al ser salvos en él, no necesitamos más. Él cumple
todo. Por eso Colosenses 2:16 creo que dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en día de fiesta, el día de reposo. ¿Me entienden? Es como decir, ya no, eso no aprovecha, ya si observas el sábado, si comes chancho, si no comes chancho, si observas las... No, eso ya no. Cristo es la plenitud de todo. Cristo es supremo sobre todo. Por eso en el monte dijo, este es a él oíd. Ya no está vigente la ley mosaica en los ceremoniales. Eso no significa que no leamos y no estudiemos el Antiguo Testamento o que no esté vigente los 10 mandamientos. Están vigentes, obviamente, pero ya no para alcanzar o mantener salvación, ya no para agradar a Dios, sino son nuestra guía ética como creyentes. Pero ya somos salvos en Cristo y no necesitamos nada más que Cristo, ¿no? Y bueno, 3c. Dice, el escritor de Hebreos dice que Dios nos ha hablado a través de su Hijo. ¿Cómo se describe a Cristo en Hebreos 1:3? Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué más? Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Fíjense, Él es el resplandor de su gloria. Él es la representación exacta de la naturaleza de Dios, la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza. Sustancia es la misma naturaleza. Es decir, es lo mismo. Otra vez, no es la misma persona, pero es la misma sustancia, la misma divinidad. Y Cristo sostiene todo con su palabra. Imagínense todo lo que los planetas, el sol, todo lo que vemos en la naturaleza, ahorita está sostenido por la palabra de Dios. Cuando Él creó, dijo, sea la luz, sean las lumbreras del cielo. Desde ese momento hasta el día de hoy se sostienen por el poder de su palabra. Ese es Cristo, ese es Dios. No es un Dios, no es un Cristo de crucifijo, es mucho más que eso. Es digno de ser temido. Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Dios y el conocer acerca de Dios? La Biblia dice que los demonios creen en Dios en Santiago, si mal no recuerdo. Conocen acerca de Dios, pero no lo conocen a Él. Y siempre decimos eso a la gente cuando evangelizamos, ¿no? Mucha gente dice creer en Dios, todos mencionan a Dios. Vas a la cárcel, haces una encuesta y dice cree en Dios y te apuesto que el 99% cree en Dios. Pero otra cosa es conocer a Dios, ¿no? Alguien dijo con razón, dice, tú te presentas en la puerta del Palacio de Gobierno y dices, yo conozco al presidente, yo sé quién es y déjeme entrar, pero nadie te va a dejar entrar. Pero si luego van al presidente y dicen, aquí en la puerta está Perico Pérez, lo conozco, déjenlo entrar. Entonces, no solamente el conocer a Dios involucra que tú conozcas a Dios, pero que Dios te conozca a ti también. Y la única manera de hacer eso es a través de Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Y con esto vamos a cerrar por esta clase. Proverbios 2 dice, ¿alguien quiere leer? Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Fíjense, conocer a Dios demanda, como dijeron algunos de ustedes, clamar a la inteligencia, que la inteligencia aquí personifica a Cristo. Cristo es la inteligencia. Clamar significa buscar, si como la plata la buscares. Y la escudriñar es como a tesoros. Imagínense si se encontrarían plata y ustedes encontrarían un tesoro, un baúl de tesoros. Irían a hacerlo, evaluar, irían ahí donde Rick, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver si esto es original o no, lo tasarían, lo verificarían. Pero eso demanda esfuerzo, eso demanda voluntad, eso demanda ser intencional. Entonces, si como a la plata la buscas, así como cuando no conocíamos a Dios, nuestro único
objetivo era ganar dinero y poníamos todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro pensamiento, ¿cómo gano más dinero? ¿Cómo hago más dinero? Y ahí no importaba lo que teníamos que hacer a fin de tener dinero. Pues ahora, cuando somos regenerados por el Espíritu, debemos usar la misma actitud, pero ya no para únicamente para el dinero, sino en el caso de Dios, buscarla con esa misma intencionalidad, buscar a Dios, escudriñar. Y cuando hagamos eso, entonces entenderás el temor de Jehová. Solo entonces hay una condición, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, no es algo que se produce por ósmosis, no es algo que se produce solo por desear. Es como decir, yo deseo, no sé, una empresa, una casa, un auto, y lo deseo y no hago nada, pues nunca lo voy a tener, ¿no? Lo mismo pasa con Dios, o sea, no solamente se trata de desear o decir, sí, yo creo en Diosito, sí, yo amo a Dios, sí, yo quiero conocer a Dios, pero no estudias la palabra de Dios, no te esfuerzas. Fíjense, conectarse aquí, estudiar aquí, incluso requiere esfuerzo, requiere que leas, requiere que apagues la tele. Hoy día creo que jugaba River y ya hasta eso me he olvidado por estar acá y eso que soy hincha de River. Pero bueno, esto demanda más que eso, ¿me entienden? No sé cuánto ha salido, ¿alguien sabe? Ahora que me acuerdo, o ya debe estar acabando, Ahorita pero... vemos. ¿Ah? Enseguidita vemos. Nos apuremos. Creo que perdió Pablo. Uy, ¿se eliminó? No sé, me parece. No No creo. lo hagas, no lo hagas Es asustar, broma. vamos, porque acaba la clase aquí. Ha Me pasado, están, ha me están, pasado. me están desconcentrando. Bueno, yo me estoy desconcentrando. Ok, requiere buscar a Dios, requiere esfuerzo. Fíjense, no es fácil. Bueno, mucha gente al comienzo dice, sí, voy a estudiar, sí, voy a hacer, pero después te da flojera, después es más placentero hacer otras cosas. Por eso, conocer a Dios requiere esfuerzo, como si te diría, mira, si haces este proyecto te vas a hacer millonario, y te aseguro que le pondrías toda tu fuerza, pero esto es más importante que eso y requiere. Así que podemos conocer a Dios, sí, pero eso requiere buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? A través de la palabra de Dios, a través de la oración y a través de la obediencia a Dios. ¿Me entienden? Y así vamos conociendo. No hay otra regla. Entonces, pongamos nuestra mirada y nuestros deseos en buscar a Dios, llenemos nuestra mente con su palabra y lo obedezcamos y aprendamos a temer a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cómo impide el temer a Dios que el conocer a Dios se convierta solo en una relación casual? O sea, no solamente debemos conocer a Dios, sino temer a Dios. No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo impide el temer a Dios que el conocer a Dios se convierta solo en una relación casual? Ah, ¿puedo responder? Claro, claro, por favor, estoy preguntando. Es Ah, abierto. ya. Yo creo que cuando tenemos, o sea, el temer a Dios es tener conciencia realmente de sus características y llegarlo a conocer profundamente, hace que nuestra forma de vida sea distinta. Por eso, esto va a hacer la diferencia de que solo sea una relación casual, o sea, que solo lo escucho, lo conozco por encima, porque todos mis pensamientos, mis actitudes tendrían que cambiar al tener un conocimiento pleno de quién es Dios, ¿no? Y eso nos lleva a tener ese temor. Amén. Así es. Tal vez estaba pensando mientras decía esto la hermana Patricia. eh, es verdad, podríamos usar la figura de un padre incluso, ¿no? Yo puedo conocer a una persona interesante, famosa, y puedo tener casualmente una relación, pero nunca va a ser lo mismo que la relación con el padre, ¿no? Con mi padre, o en el caso de ustedes, con su padre, si está vivo, o cuando estaba vivo.
O sea, no solamente conocías a tu padre, sino que había una relación ahí de respeto, de autoridad, hablando en términos generales, ¿no? Puede haber excepciones, pero en términos generales tememos a nuestros padres, o nuestros hijos nos temen. Entonces no es una relación solamente casual, sino es una relación que implica amor, pero también implica temor, respeto, reverencia. Pablo, ¿Sí? buenas noches. Respecto ahí a tu pregunta, digamos, yo creo que el temer a Dios, en primer lugar, si llegamos a ese paso, es que tenemos al menos un poco de conciencia de la magnitud que venía a ser lo que comprende la naturaleza de Él, ¿no? Dentro de la santidad, la soberanía, el poderío, la grandeza de Dios. Entonces, no le puedes temer a Dios y conscientemente, ¿no? Y llevar una relación casual o de poco provecho. Al contrario, creo que si llegamos al paso ese que es fabuloso, entender los atributos de Dios y temerle, ahí nos damos cuenta que vamos a someternos grandemente, ¿no? A su persona. Así es, gracias David. Sí, es verdad, el conocer a Dios nos lleva a temer a Dios. Y mientras más conciencia y dimensión tenemos de quién es Dios, nos va a llevar a amar a Dios, a temer a Dios y a conocerlo, y a glorificarlo y a deleitarnos en Él. O sea, no quiero que nos quedemos solo con temer a Dios. Siempre se nos ha enseñado temer a Dios como que ya solo hay que tenerle miedo. O sea, hay que tenerle temor, en algunos casos miedo en el sentido de su justicia, pero al mismo tiempo al conocerlo a Él y a obedecerlo nos lleva a deleitarnos en Él. Decir, wow, o sea, esto funciona. Si yo vivo como manda acá la palabra, eso vamos a ver en la próxima lección, puedo deleitarme en Dios. ¿Me entienden? No es algo aburrido. Puedo deleitarme en Dios. Puedo deleitarme en quién es Él. Y eso es lo que descubrió David. ¿Te acuerdan? Precisamente aquí el precursor de David. David en el Salmo 37:4 dijo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Podemos deleitarnos en Dios. No solamente un conocimiento frío, distante y temeroso, sino deleitarnos en Dios. Y para cerrar, dice acá el doctor John MacArthur, dice, el peor acto cometido en el universo es el de no darle honor a Dios ni gloria por encima de lo demás. Dios debe ser glorificado. El glorificar a Dios es exaltarle, el reconocerle como supremamente digno de honor y el reconocer sus atributos divinos. Como la gloria de Dios es también la suma de todos los atributos de su persona, de todo lo que Él ha revelado de sí mismo al hombre. Al darle gloria a Dios es el reconocer su gloria y exaltarla. Bueno, eso está en su cuadernillo, lo pueden revisar. Amén. Con esto cerramos y tenemos 15 minutos si es que hay alguna o menos, si es que hay alguna pregunta o comentario. Bueno, hemos estado comentando ya en la clase, ¿no? Pero si hay algo en particular, bienvenido. ¿Nada? Buenas noches. Sí. Hola, Solimán, ¿cómo Sí, va? bueno, sí, comenta